Hoy tenemos la dicha y la felicidad de poder meditar en esta parte de las Escrituras Sagradas que nos corresponden. Probablemente uno de los textos cruciales que tenemos en el Nuevo Testamento y lo más clásico que tenemos relacionado con la esencia del Evangelio, y que trata específicamente cómo una persona puede ser salva, cómo una persona puede ser redimida, cómo una persona puede entrar en el reino de los cielos. El diálogo que tenemos aquí entre Jesús y Nicodemo es de una importancia elevadísima, y el Espíritu Santo de Dios quiso que este diálogo quedase registrado para el beneficio de millones y millones y millones de personas que después tendrían que escuchar este mensaje, así como nosotros. ¿Cómo una persona puede ser salva? Hoy vamos a hablar entonces por algunos minutos sobre el nuevo nacimiento. Y este diálogo entre Jesús y Nicodemo, él se reviste de gran importancia por la persona con la cual nuestro Señor conversó. No era cualquier persona. El texto nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino de noche y le dijo: Rabí, habla por un grupo, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Empiezan a ver ya a florecer algunos problemas que presenta esta fe de Nicodemo, que Jesús no vino solo como maestro, Jesús vino como Salvador. Pero dijo: sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús inmediatamente, Nicodemo no hace ninguna pregunta, no hizo ninguna pregunta, solamente hizo una afirmación. Jesús inmediatamente le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más abajo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, entendiendo que el reino de Dios aquí se refiere al cielo. Jesús inmediatamente, después que recibe una especie de un elogio de parte de Nicodemo, al decir que reconocían que venían de parte de Dios, porque no todos los judíos pensaban así. Una buena parte de los judíos pensaba que Jesús estaba fuera de sí, que Jesús, incluso otros decían que Jesús estaba endemoniado. Pero Nicodemo reconoce que Jesús ha venido o viene de la parte de Dios, porque los milagros que ha hecho no pueden ser hechos de otra forma. El maligno no tiene ese poder, refiriéndose a la transformación del agua en vino y refiriéndose a la purificación del templo, que son las dos señales que ya hemos visto en el Evangelio según Juan. Solo eso. Probablemente Jesús hizo muchos más en ese trecho de tiempo, en ese espacio de tiempo. Entonces Nicodemo dijo que reconocía que estos milagros venían de la parte de Dios. Pero Jesús no le dice: muchas gracias por el reconocimiento, te agradezco. Inmediatamente Jesús se le va al cuello y le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús hace este abordaje tan directo? No podemos pensar otra cosa de lo que el propio Juan había dicho anteriormente, que Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. Y cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús, Nicodemo vino con una mochila, con
bolsos en sus espaldas, cargado de autojusticia, considerándose bueno, considerándose una persona intelectual, considerándose un hombre religioso, considerándose un hombre que vivía según la ley de Dios. Y es por eso que Jesús entonces les dirige estas palabras. Este diálogo entre Jesús y Nicodemo es muy diferente de el diálogo que tenemos en el capítulo 4, porque ahora empiezan la serie de diálogos en el Evangelio de Juan. El primero tenemos Jesús y Nicodemo, un hombre recto, un hombre justo, no era un borracho, ni un adúltero, ni de vaso, era un hombre correcto. Pero en el capítulo 4 ya tenemos el diálogo entre Jesús y una mujer, la mujer samaritana, una mujer fracasada, una mujer inmoral, una mujer que estaba viviendo en adulterio. Pero aquí en el capítulo 3 tenemos el diálogo con un hombre recto. Lutero, cuando comenta este texto, dice así: Nicodemo viene a Cristo convencido de su excelencia y de su piedad, y de que oirá de los labios del Señor ese reconocimiento. Nicodemo va a Jesús en la convicción que va a oír esto de Jesús, como si Jesús le hubiese dicho: Nicodemo, tú eres un hombre auténticamente piadoso, correcto. Le puso la mano en la espalda, lo golpeó suavemente y le dijo: Nicodemo, ve y continúa tal como estás. Sigue así, porque tú estás bien. Nicodemo fue en esa convicción a Jesús. Y Lutero tiene razón. Lutero no va bajo convicción de pecado. No va a clamar por perdón, por compasión, por misericordia. No pasa por su mente ningún error que él haya cometido en su vida. Y es por eso que Jesús le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Porque a pesar que él tenía todas esas buenas obras, esas obras no son nada a los ojos de Dios. Y no son suficientes para que un hombre pueda ser salvo. Correcto es el capítulo que leyó el hermano Alberto, donde nuevamente el apóstol Pablo y aquí el propio Señor nuevamente colocan el énfasis en este tema de absoluta relevancia para nosotros. La salvación finalmente jamás ha sido por las obras. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Nunca. Sería un error de interpretación trágico pensar que en el Antiguo Testamento la ley fue dada para que el hombre pudiese ser salvo. La ley no fue dada para que el hombre fuese salvo. La ley revela el carácter santo de Dios. La ley, al contrario, muestra el pecado del hombre. La ley muestra la necesidad que tiene el hombre de un Salvador. Pero la ley nadie jamás la ha podido cumplir. Nadie. Y nuevamente aquí vemos en este diálogo que Jesús, en otras palabras, nos va a enseñar de que el hombre, en ningún tiempo, después de la caída de Adán y Eva, ningún hombre puede ser salvo por las obras. Aquí tenemos, el Espíritu Santo así lo quiso. Aquí nosotros no tenemos a un borracho. Aquí no tenemos un idólatra. Aquí no tenemos un alcohólico. Aquí no tenemos un hombre violento. Aquí no tenemos un hombre cargado de vicios, fracasado. No tenemos un adúltero. Tenemos lo más refinado que la religión pudo haber producido. Un hombre que tenía conocimiento sobre Dios. Un hombre que vivía una vida recta. Pero cuando se encontró con Cristo, Jesús no le dijo: te felicito, tú estás bien, tú eres bueno, sigue así. Jesús le dijo: eso no sirve de nada. Todo eso está manchado por el pecado. Tú tienes que nacer de nuevo. Jesús le habló a Nicodemo sobre la absoluta necesidad que tenía Nicodemo de nacer de nuevo. Tan necesario
es esto, que si él no nacía de nuevo, no podría entrar en el reino de Dios, aunque se encontrase en el reino de Israel. Porque para ser parte del reino de Israel había que nacer judío. Para entrar en el reino, para ser parte del reino, había que nacer judío. Pero para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Antes de hablar sobre qué es nacer de nuevo, porque Nicodemo no entendió nada de este lenguaje. Incluso Nicodemo interpretó las palabras de Jesús de una forma literal. Él dijo, ¿cómo nacer de nuevo? O sea que yo tendría que entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y el texto da a entender que Nicodemo era ya viejo. Porque el propio Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y si él tenía aproximadamente unos 70 años, podemos concluir o especular de que su mamá estaba fallecida. Entonces se formó un nudo en su cabeza. Él le atribuyó sentido literal a palabras espirituales. Como cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo voy a dejar que los muertos entierren a los muertos? Las personas, los discípulos probablemente no entendieron esas palabras. O aquellas palabras cuando Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de escándalo o de caída, arráncalo. ¿Cómo voy a arrancar un ojo? Si yo tengo problemas con mis ojos, ¿cómo voy a arrancarme los ojos? ¿Cómo me voy a cortar una mano? Los hombres generalmente atribuyen una interpretación literal a palabras que son de carácter espiritual. Y por lo mismo, no las entienden. El propio apóstol Pablo va a decir en su carta a los Corintios que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, porque éstas son espirituales y se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, si no, tú no entras al cielo. ¿Pero qué es el nuevo nacimiento? Nicodemo dijo, nacer de nuevo, entrar. Pero ¿cómo tendría que cortar a mi mamá? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago para nacer de nuevo? Él no entendió. Jesús se refería a palabras espirituales. Pero antes de hablar sobre el nuevo nacimiento en sí, ¿qué es? Y es lo que es tan importante que finalmente de esto depende la eternidad de una persona. Hermanos, nosotros un día nos vamos a morir. Nos guste o no, creamos o no. Aunque usted tenga el mejor plan de salud, el mejor médico de cabecera, usted un día va a morir. ¿Y qué pasa con el hombre cuando muere? ¿Qué pasa con el alma? Porque el hombre no es animal. El hombre no es perro, el hombre no es gato. Es diferente del reino animal. Entonces la Biblia dice que los justos, los que nacieron de nuevo, entrarán en el reino de los cielos. Y los que mueren en pecado continúan en el reino de las tinieblas. Y finalmente en el día de la muerte serán lanzados al infierno. Goethe, cuando murió, este filósofo alemán incrédulo, estaba muriendo, y él decía, más luz, más luz. Parecía que ya el fuego se le estaba subiendo por los pies, antes de morir. Y la Biblia habla claramente sobre la realidad del infierno. El ser humano entonces muere o se va al reino de los cielos o se va al infierno. Pero ¿cómo hacerlo para entrar en el reino de los cielos? Jesús dijo, hay que nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bueno, negativamente hablando, hablaremos un poco lo que no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento
Y tenemos que nacer de nuevo porque somos pecadores. Estamos arruinados por el pecado. No podemos entrar así, como nosotros vivimos. Esa idea de que una persona muere y todos se van al cielo, se va el Chavo, se va Don Ramón, se va toda la vecindad, se va muriendo y se van al cielo, todos y se juntan allá y van a hacer una gran fiesta, murió Pelé y ahora van a jugar una tremenda partida de fútbol con Maradona. Eso no existe. Eso no existe. Eso es una falsedad absoluta. El hombre tiene que nacer de nuevo porque es un pecador, arruinado por el pecado, por la maldad. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que por más que nos esforcemos por ser buenos, nuestras obras no nos pueden salvar. Nuestras obras no nos pueden hacer aceptables a los ojos de Dios. El nuevo nacimiento entonces no significa ser próspero. Una persona que está próspera económicamente porque está con la bendición de Dios, le está yendo bien. Eso es una señal de que esa persona está contando con la bendición de Dios. No. Nicodemo era próspero. Y Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo no significa tener un profundo conocimiento de la Biblia. Porque hay personas que son religiosas y que tienen un profundo conocimiento de la Biblia. Pero eso no significa nada. Voy a hacerle una pregunta, a ver. Responde usted para sí mismo. ¿Cuál es la persona en la Biblia que más conoce la Biblia? Deme un nombre. Para sí mismo. Usted que ha leído la Biblia varias veces, ¿cuál es la persona que más conoce la Biblia? ¿Ya? Obviamente fuera del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que más conoce la Biblia? Veamos si... ¿Ya tiene el nombre o no? Ya. Vamos a ver. Satanás, el diablo. Y sus seguidores creen y tiemblan. Por lo mismo no es una señal clara de que una persona está en el buen camino solo porque tiene conocimiento de Dios. Usted no se ha juntado con una persona a veces a tomar un café, tomar una once, un almuerzo y dialogar con personas que es probable que incluso conozcan más que usted, pero que no son cristianas. Aquí tenemos a uno que era maestro en Israel y no tenía idea lo que era nacer de nuevo. Nicodemo conocía al Moisés de Dios. Se la sabía la ley de Dios y todo lo relacionado con Moisés, lo sabía todo, Nicodemo. Conocía al Moisés de Dios, pero no conocía al Dios de Moisés. Conocía el Salmo 23, pero no conocía al Dios del Salmo 23. Es posible que un hombre tenga un conocimiento intelectual de Dios y no lo conozca, como era el caso de este hombre. Nicodemo era un hombre religioso, muy religioso. Se sabía probablemente las más de 600 leyes, porque él era estudioso de la ley, él era intérprete de la ley y él era maestro de la ley. Y cuando Jesús le habló sobre el nuevo nacimiento, dijo que no entendía, que no sabía, que no conocía. Una persona puede ser religiosa, puede creer en Dios y hacer buenas obras y no ser salva. Una persona, ser nacida de nuevo no significa que una persona, por ejemplo, pueda tener cargos dentro de una iglesia o ser un líder de una iglesia. Es terrible pensar en esto, pero hay pastores que están perdidos, predicadores que están perdidos, maestros que están perdidos. Hicieron entrar a otros y ellos quedaron fuera porque eran meramente religiosos. ¿Usted se recuerda de esas palabras de Jesús en Mateo 7?
cuando se llega al juicio final y se presenta un montón de gente diciendo, muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos señales, prodigios, maravillas, hicimos muchas cosas en tu nombre y funcionaron. Y yo les diré claramente, dice el Señor, nunca, nunca los he conocido. Apartaos de mí, hacedores de iniquidades. Un hombre puede ser un líder de la iglesia, puede estar bautizado, puede haber nacido en una iglesia, puede haber sido bautizado, puede haberse casado en la iglesia, pudo haber sido ordenado en la iglesia, pudo haber sido velado en la iglesia y en el día de la muerte despertar en el infierno. De ahí que está esta gran necesidad que en las iglesias se predique verdaderamente el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, de la necesidad del nuevo nacimiento. Nicodemo era un líder, no era cualquier persona, ni siquiera era un fariseo de tercera categoría, era líder, era maestro, era un gran intérprete de la ley, pero a pesar de ello no tenía ningún conocimiento sobre las cosas de Dios. Tampoco nacer de nuevo significa tener algún interés en Cristo, porque a veces incluso nosotros mismos, cuando de repente muere alguien cercano a nosotros, pero nunca abrazó el evangelio verdaderamente, pero cuando muere nosotros decimos, no, sí, a pesar que no iba a la iglesia, a veces hablaba de Cristo, a veces me hacía preguntas sobre Cristo, a veces me pedía que leía la Biblia. El mundo está lleno y el infierno va a estar lleno de gente que tenía un cierto interés en Cristo, pero ese mero interés no salva. ¿No había un hombre en la Biblia en Lucas 7? El relato del fariseo, Simón el fariseo y la mujer pecadora. La mujer se humilla, la mujer es quebrantada a los pies de Jesús. El Nicodemo está, Simón el fariseo está ahí. Y él no es tocado por la gracia de Dios. Aunque tuvo un cierto interés en conocer a Cristo, porque lo invitó a cenar. Pero era meramente algo exterior. Una persona puede tener un mero interés. Ay, dijo aleluya. Antes de morir dijo aleluya. Antes de morir dijo Señor, Señor. Antes de morir dijo luz, más luz, luz, más luz. Antes de morir dijo ten misericordia. Eso no es una señal clara de que una persona haya nacido de nuevo. También el nuevo nacimiento no significa tener una vida intachable. No, si mi hijo... Una vez le pregunté a una señora que algunos cristianos cometen este error. Y anótelo ahí. Algunos cristianos cometen este error. Le pregunté a una mujer cristiana una vez, oye hermana, ¿sus hijos son cristianos o no? La respuesta fue, ellos conocen al Señor, pero no les sirven. ¿Cómo es eso? ¿Conocen al Señor? No, es que de chicos fueron llevados a la escuela dominical y fueron instruidos en la escuela dominical y fueron bautizados. No, si yo dije entonces no nació de nuevo, no les sirvió de nada. Una persona puede tener una conducta intachable. No es un buen... Mi hijo es un buen hijo. Me cuida, se preocupa, me llama, siempre está atento. Es una persona que no habla garabatos, una persona que no toma, que no va a fiestas, que no hace nada malo. Yo creo que la gracia de Dios ha trabajado ahí. Si no tiene comunión con Cristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, está perdido. En el infierno vamos a encontrar muchas personas que tuvieron una conducta intachable. Y aquí tenemos el ejemplo. Nicodemo era intachable. Como dije anteriormente, no era un ladrón, no era un bandido, no se prostituía, no era idólatra, guardaba la ley, tenía conocimiento, era diezmista, frecuentaba la sinagoga,
andaba con el rollo de la ley debajo del brazo, dormía con la ley, pero no había nacido de nuevo. Tampoco significa que una persona haya nacido de nuevo una prueba contundente de que la persona nació de nuevo, frecuenta un lugar de adoración. Si no, tendríamos que decir que todos los que frecuentan la iglesia y que son bautizados son salvos. Cuando Jesús dijo claramente que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. En la iglesia tenemos dos tipos de auditorio: las ovejas y los lobos, que piensan que son ovejas. Nicodemo era frecuentador asiduo de la sinagoga. ¿Dónde estaba Nicodemo el día sábado? En la sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo? Con el rollo, el libro de la ley en su mano, enseñando. Pero él no conocía a Dios. Nicodemo era todo esto y probablemente un tanto más, mucho más. Sin embargo, no conocía a Dios. Jesús fue muy claro: un hombre no puede ser salvo por medio de las obras. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. De lo contrario, el reino de los cielos estaba cerrado, de puertas cerradas. Y el reino de los cielos está cerrado para todo aquel que no ha nacido de nuevo. Señor, pero yo era mujer de un pastor. Señor, mi abuelo fundó iglesias. Señor, mis hijos todos eran cristianos. Señor, yo ayudé. Señor, yo di ofrendas para que construyeran un templo. Señor, yo incluso participé de viajes misioneros. Señor, yo fui al hospital a hablar, a ayudar a los enfermos. Yo hice muchas cosas. Jesús va a decir: pero yo a ti no te conozco. Yo sé que tú has hecho eso, pero no te conozco. Nicodemo estaba engañado. Pensaba que si moría, se iba derecho al cielo. Jesús dijo que no. Nicodemo tenía esta convicción: no soy gentil, soy un hijo de Abraham, soy un hijo del pacto, guardo la ley de Moisés, además soy fariseo, y no cualquier fariseo, soy principal. Conozco la ley, la estudio, la medito, ando con los textos aquí en la mente, en la frente. Yo me muero y yo me voy al cielo. Jesús le dijo: no es por obras, no es por mérito, es por la gracia de Dios. Como dije anteriormente, Nicodemo no era un asesino, no era un adúltero, no era un idólatra, no era un alcohólico. Era intachable. Sin embargo, eso no lo tornaba apto para entrar en el reino de los cielos. Era sincero, pero estaba equivocado. No, si yo soy sincero, en mi creencia yo soy sincero. Yo creo, pero los católicos también son sinceros. Los testigos de Jehová también son sinceros. Los adventistas también son sinceros. Los musulmanes también son sinceros. Una persona puede ser sincera, pero puede estar redondamente equivocada. Aquí no se juzga la sinceridad, aquí se juzga la verdad. Y la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Nicodemo era un hombre que estaba domesticado por la religión. Tan domesticado que andaba derechito, según los hombres. Para los que vienen llegando hace poco tiempo, otros que ya llevan más tiempo que la iglesia ya han escuchado esta ilustración. Aquí en el sur de Chile, uno de mis hermanos estuvo un tiempo viviendo en los lagos. Iba a cazar ahí en los cerros y una vez cazó una huiña, que es un gato salvaje. Y la cazó, la capturó viva y se la llevó a la casa. Y la metió en una jaula.
hicieron una jaula ahí, y la güiña ahí se quedó. Le daban comida, agua, la güiña se pasaba el día durmiendo y todo esto. Y parecía que la güiña ya no era más güiña, parecía un gato. Después de algún tiempo, le empezaron a abrir la jaula. Y la güiña salía y paseaba por la casa. Después la güiña se fue para las gallinas. Y andaba con las gallinas ahí. Ahí en la casa dijeron, esta está domesticada. Dejó de ser güiña salvaje. Y ahí andaba con las gallinas. Un día despertaron, estaban todas las gallinas muertas. ¿Quién hizo eso? La güiña. La güiña fue domesticada, pero nunca cambió su naturaleza. Algunos son domesticados, solamente domesticados, pero la naturaleza pecaminosa no ha sido cambiada. Son domesticados, por ejemplo, uno dice gracia y paz y dicen gracia y paz. Amén, amén. Que el Señor te bendiga, el Señor lo bendiga. Que tenga una hermosa semana, pastor. Que el Señor lo bendiga. Hablan como cristianos. Se visten decentemente, frecuentan el culto, leen la Biblia. Incluso a veces llegan con Biblia. Pero la naturaleza aún no ha sido cambiada. Están domesticados. Lo que la hermana Carmen a veces dice, estos están sancochados. No están ni cocidos ni crudos. Están al medio. Están sancochados. Sancochado, eso es estar crudo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un cambio profundo. El nuevo nacimiento es ser convertido, es ser transformado. El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza espiritual. Es un cambio de mentalidad. Cuando una persona es convertida, todo cambia, todo se transforma. Hay nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevos apetitos. El nuevo nacimiento se caracteriza por dos cosas. Por dos cosas muy importantes. Primero, un rechazo por el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo pasa a odiar el pecado. No tiene más deleite, no tiene más placer en el pecado. Le causa tristeza, congoja, dolor, vergüenza. Ningún hombre que ha nacido de nuevo mira hacia atrás y dice, cuando yo estaba en el mundo, yo era mujeriego. Cuando era joven, tuve más de 500 mujeres. Siente vergüenza, tristeza, dolor. Ni siquiera quiere hablar sobre aquello. Eso es porque hubo un cambio, hubo una transformación en su vida. Y el segundo aspecto del nuevo nacimiento es que la persona que ha nacido de nuevo tiene una profunda devoción por el Señor Jesucristo. Ama a Cristo. Ama profundamente a Cristo. Ama la cruz. Ama la oración. Ama la Biblia. Ama a los hermanos. Ama la iglesia. Ama la ley de Dios. Es su deleite, su gozo, su paz. El cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, está todos los días pensando, hoy puede ser mi último día, pero si yo me muero, yo sé en quién he creído, yo sé a dónde me voy, y seré el hombre más feliz del mundo si hoy me muero, porque si me muero con Cristo Jesús. Estaré para siempre en la presencia de Dios. No seré condenado.
porque yo he creído en Cristo. Yo he abrazado la cruz. Yo me deleito en las cosas de Dios. Me gusta el dinero, lo necesito, pero no es mi tesoro. Trabajo y ando atrás del dinero porque tengo que vivir, tengo que pagar, tengo que comer, pero no me llena. El matrimonio, amo a mi esposa, amo a mis hijos, eso no me llena. Lo que me llena es estar en la presencia de Dios. Lo que me llena es caminar con Dios, es tener vida, es tener comunión. Anhelo el domingo. El domingo para mí es un día especial. Es el mejor día de la semana, porque voy a estar con mis hermanos, exaltando y glorificando a Cristo. Lo que antes consideraba como algo bueno, maravilloso, fiestas, tragos, entretenimiento, diversión, lo he dejado todo por causa de Cristo. Ahora mis ojos están puestos en Él, en Cristo, en la cruz. El cristiano que ha nacido de nuevo, un hombre que verdaderamente ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados, de todos sus pecados. Y a veces cuando está orando y se le vienen a la mente hechos pasados, de los cuales aún incluso se había olvidado, se arrepiente, se lamenta y pide perdón a Dios. Perdóname, Señor, por lo que hice en la plaza, por lo que hice en la playa aquel día, por lo que hice en el cerro aquel día. Perdóname, ten misericordia, hice el mal, fui malo, fui perverso, fui incrédulo. Esto ocurre porque la naturaleza le fue cambiada. Nació de nuevo. No es religioso, es un cristiano verdadero que ama a Cristo. Para terminar, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿Cómo? Jesús aquí dio una orientación clara. ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Jesús dijo que el nuevo nacimiento lo realiza el Espíritu Santo de Dios. Es como el viento. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. La salvación es una obra soberana de Dios. Es irresistible. Es una obra poderosa. Es un misterio. No está en nuestras manos. El viento me refresca. El viento aviva el fuego. Así es la obra del Espíritu de Dios. Y si no está en nuestras manos nacer de nuevo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? Debo arrepentirme de mis pecados y pedir que Dios tenga compasión de mí. En todos estos años he visto a muchas personas que han partido de este mundo, incluso familiares, despreparados. Yo era solamente un niño cuando partió una tía mía. Producto del alcohol, completamente alcoholizada, murió sin Cristo. Y así muchos otros. Si tú te mueres hoy, ¿qué pasa contigo? ¿A dónde te irías? ¿Dónde despertarías?
Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la esperanza. Hoy es el día de llevar el Evangelio a serio. Hoy, no mañana. Deja el pecado. Deja todo por causa de Cristo. Humíllate delante de Él y entrégate a Él. Porque aquellos que no nacieron de nuevo aquí en esta tierra, un día anhelarán nunca haber nacido. Por eso hoy es el día del arrepentimiento. Es el día de volver a Cristo. Es el día de decir: Señor, perdóname, perdona mis pecados. He vivido conforme a mis obras. He confiado en ellas. He tenido N cantidad de porrazos en la vida, producto de mi rebelión, de mi desobediencia, pensando que yo era cristiano, pensando que yo era verdaderamente un hijo de Dios. Pero mi corazón nunca fue transformado. Hoy es el día para nacer de nuevo. Termino con las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más llena tus pensamientos? ¿Qué es lo que más te llena? ¿Casarte? ¿Tener hijos? ¿Tener un trabajo? Es lo que nosotros más pensamos. Ese es nuestro Dios. Si es Cristo, si es la santidad, es lo más maravilloso que te puede pasar. Como tener un sueño, durmiendo, soñando, que Dios te está visitando, que Dios te está llenando, que Dios te está consolando, hasta en sueños. ¿Es Dios todo para ti? ¿Has estado tú en tu dormitorio pidiéndole a Dios que transforme tu corazón, que transforme tu alma, que transforme tu mente, que cambie tu vida, que te cambie completamente? ¿Has estado solo rogándole a Dios eso? Finalmente tú has nacido de nuevo. Si tú te miras, tú puedes decir: hoy yo no soy el mismo. Yo fui pecador, todavía lo soy, pero no soy el mismo. Hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy un nuevo hombre. Tengo nuevos anhelos, nuevos deseos. El deseo más profundo de mi alma es ser igual a Cristo. Caminar con Él, andar en sus caminos. J.C. Ryle termina diciendo: feliz es el hombre que puede decir: yo he nacido de nuevo. Feliz es el hombre que puede decir: yo nací de nuevo. Porque vendrá el día en que aquellos que no nacieron de nuevo nunca desearán haber nacido. Serán condenados, serán lanzados al infierno. Que nuestro corazón esté inclinado hacia las cosas de Dios. Le hablo a ustedes, niños, 7 años, 8 años, 9, 10, 12 años. Entreguen sus vidas a Dios. Entréguense a Él. Así ustedes evitarán el sufrimiento, el dolor, la aflicción del pecado. Porque muchos adultos tenemos que a veces dicen: ¿por qué no conocí a Dios antes? ¿Por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no servía a Dios cuando tenía
14 y 15 años, no me habría casado con este hombre, no habría hecho lo que hice. Todo habría sido diferente. Que nosotros hoy, con un corazón humillado, podamos humillarnos delante de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y decir: Señor, cámbiame. Señor, hazme nacer de nuevo. Sopla en mi vida. Quiero ser un hombre puro. Quiero ser un hombre santo. Quiero ser un hombre de oración. Quiero ser un hombre que vive para tu gloria todos los días de mi vida. Oremos. Tenga usted un momento de oración ahí, a solas. Oh Señor. Oh Señor, ayúdanos. Señor Jesús, te rogamos, Señor, que nos visites en este día, que tu gracia, tu gloria pueda tocar nuestros corazones, Señor. Te ruego por todos aquellos que no han nacido de nuevo, que ellos puedan ser transformados por la luz del Evangelio. Que tu Espíritu pueda soplar en todas nuestras vidas, Señor. Y aquellos que aún no han nacido de nuevo puedan ser transformados, cambiados para tu gloria, Señor. Nos recordamos de todos aquellos que nos causan preocupación, dolor, que si hoy partieran de este mundo, estarían fuera del reino de los cielos. Mi padre, mis hermanos, cuántos sobrinos que están lejos de ti, Señor. Te ruego, Señor, que nos cambies a nosotros en primer lugar y después los cambies a ellos. El rico dijo en el infierno: tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos y no quiero que vengan acá. Nosotros también tenemos hijos, familiares, amigos que no son cristianos, que no han nacido de nuevo. Que en tu infinita bondad y misericordia los puedas salvar, Señor. Y los que ya somos cristianos, los que ya hemos nacido de nuevo, te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de tu paz a los enfermos, a los necesitados,
a los deprimidos, a los cansados, a los que no tienen trabajo. Quisiera interceder por mi hermana Claudia, Señor. Te rogamos por ella. Tenemos la seguridad que si ella no estuviera en un hospital, estaría aquí. Visítala, Señor. Derrama de tu espíritu sobre ella. Restáurala para la gloria de tu nombre. Tócala, Señor, con tu mano. Saca de su corazón toda tristeza y congoja. Y que la paz y el gozo de Dios puedan llenar su vida, así como a sus padres. Señor, bendícenos. Bendice a nuestros hermanos, nuestra hermana Andrea, nuestro hermano Mauricio. Que ellos tengan la paz y la tranquilidad de que su hija está en tus manos, Señor, para tu gloria. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.